4 años cuando lo vi por primera vez. Vivía en un barrio bastante seguro y cómodo. Nunca nos faltó nada y yo era hija única. Tenía 2 padres cariñosos. Al parecer, no hubo ningún incidente que me provocara un accidente. Ningún trauma, ningún miedo, nada que me hiciera alucinar. Al parecer, era una niña superdotada que vivía con padres maravillosos y cariñosos en una casa grande. Recuerdo que había llegado a casa de la escuela, había cogido un tentempié de la despensa y me había instalado en la sala de estar para ver los Power Rangers, como era mi tradición después de la escuela. Cuando entré en la sala de estar, miré hacia el patio trasero. En ese momento, mi pequeño cerebro solo podía registrar un bulto peludo. Una ardilla. No había sido destrozada ni asesinada por nada, solo había muerto de vejez. Sabía que la muerte existía, pero nunca la había visto en la vida real hasta ese momento. Esta fue la primera vez que ocurrió. Del cadáver de la ardilla, vi lo que parecían ser correas fibrosas que se desprendían de su cuerpo. Eran cosas etéreas de color azul, apenas más gruesas que un cordel, que se deshacían mientras veía una versión fantasmal y azul de la ardilla emerger de su cuerpo. Me miró por un momento mientras yo la observaba. ¿Podía verme? ¿Los muertos nos observaban? Entonces la vi salir corriendo de inmediato. Mi familia no era religiosa. Yo tampoco lo era. Éramos cristianos, claro, pero no íbamos precisamente a la iglesia todos los domingos, ni evitábamos vicios específicos ni promovíamos virtudes. Aún así, creíamos en lo básico. Cuando mueres, vas al cielo si eres una buena persona. Al infierno si eres una mala persona, pero en ese momento yo lo llamaba infierno. Al ver esto, bueno, no sabía qué hacer. ¿Cómo se suponía que un niño de 4 años debía manejar esto? En lugar de ver la televisión, fui a la oficina con mi madre. Estaba ocupada con una computadora, teniendo una conversación seria con alguien que yo no conocía. ¿Y estás segura de que no es nada serio? Si tú, HM. Tendré que llamarte de nuevo. Retomaremos esto pronto. Claro. Adiós. Colgó el teléfono y se dio la vuelta en su silla para mirarme. Sí, Danny. Mamá, hay una ardilla en el patio trasero. Seguro que sí, cariño. Eso es todo lo que querías decir. Mamá, creo que murió. Su rostro se contrajo en una expresión de repulsión. Está bien, cariño. Deja que papá se encargue de esto. Salió de la oficina. La oí llamar. Jacob. Jacob. Cariño, necesito que hagas algo por mí. No lo entendía. Quiero decir, ¿cómo iba a entenderlo? ¿Qué había que entender? Y no dije exactamente que veía fantasmas. Tenía 4 años. ¿Qué se suponía que debía decir? Así que lo oculté. Lo encerré en mi cerebro y fue mi pequeño secreto. En cierto modo, me dio catarsis. A los 4 años no tenía miedo existencial, pero lo desconocido todavía me asustaba. Saber que tu alma sigue viva, bueno, me dio cierta paz incluso cuando era niña. Mis padres tampoco iban a pensar que estaba diciendo la verdad, así que para qué sacarlo a relucir. Mi yo de niña sabía que los adultos no podían ver cosas que los niños sí podían, pero estaba bien. No había un libro de reglas, pero aprendí algunas cosas mientras miraba. Algunas reglas menores. Las criaturas tenían que ser lo suficientemente grandes. Un ratón parecía ser la solución. No vi aparecer hormigas ni mosquitos. Desde la muerte, se necesitaron unos 40 segundos para que algo se liberara. No sabía qué pasaría si te traían de vuelta después de la muerte legal, pero asumí que tu alma era arrastrada de regreso a ti. No podías volar, pero podías atravesar las paredes como un fantasma la mayor parte del tiempo. Eso fue todo lo que pude reunir durante unos años. Las cosas fueron bien durante esos 2 años. Tenía mi secreto que nadie más conocía y eso me dio paz. Conocía una de las grandes incógnitas de la humanidad. Yo, un niño. Me sentí un genio. Entonces se reveló la verdad mayor. Era el 8 de diciembre, alrededor de las 6:15 de la mañana de un domingo, cuando todo se fue al infierno. Había estado soñando tranquilamente cuando el grito me despertó. Me levanté de golpe, casi demasiado asustada para hablar. Mi habitación estaba en el segundo piso de la casa y mis padres estaban al final del pasillo. Si gritaba, los despertaría. Había tenido pesadillas antes, ¿era eso todo? ¿Solo una pesadilla y un grito repentino? Cuando eres un niño, tu mente te engaña para justificar las cosas. Sin embargo, no podía engañar a mis ojos. Al otro lado de la calle estaba Jeffrey Raymonds. El señor Raymonds era un hombre mayor, no del todo senil, pero sus mejores años ya habían quedado atrás. Era un hombre amable.
Me encantaba ir a su casa cuando salíamos a pedir dulces. Le gustaba alardear de que repartía barritas de chocolate de tamaño normal. Eso lo convertía en mi vecino favorito. Me levanté de la cama para ver de dónde había venido el grito, ya que había sido desde fuera de mi ventana y al otro lado de la calle. ¿El señor Raymonds estaba en peligro? No lo sabía, pero tenía que mirar. El señor Raymonds estaba completamente azul, como había visto antes en otras cosas muertas, pero no actuaba como él mismo. Estaba en pánico. Estaba en pijama. Aullando, gritando, atravesando las paredes. Había muerto, probablemente de viejo, pero no era como las ardillas o los conejos que vi. No, estaba chillando, corriendo, a veces atravesando las paredes, a veces golpeándolas. Era como si su cuerpo no fuera lo suficientemente sólido. Me asustó. Corrí por el pasillo, con pasos pesados, sin tener en cuenta lo temprano que era, y entré en la habitación de mis padres. Me acerqué al lado de la cama de mi padre. Papá, le dije, papá, papá, papá. Despierta, ¿puedes despertar? Gruñía aturdido, inclinándose para mirar el despertador. Hola, amigo. Es muy temprano. ¿Estás bien? ¿Pesadilla? Preguntaba, incorporándose de la cama. Mamá no se despertaba, dormía profundamente. Creo que algo malo le pasó al señor Raymonds. ¿Por qué, amigo? Solo un mal presentimiento. ¿Pesadilla? No, solo, ¿puedes ir a verlo? El señor Raymonds podría estar durmiendo. Ya sabes que es un hombre mayor, me dijo papá. Papá, por favor, ¿puedes, por favor? Sus ojos decían, no voy a dormir hasta que haga esto, no. Pero su rostro decía, lo que sea por ti, amigo. Se levantó y se puso las pantuflas. Está bien, iré a ver cómo está. Mientras papá bajaba las escaleras, yo volvía a mi habitación. Lo observaba desde la ventana del segundo piso y lo oía abrir y cerrar la puerta. Papá saludaba a un corredor que pasaba y conversaban brevemente antes de cruzar la calle. Mientras tanto, el espíritu del señor Raymond seguía aullando, agitándose y gritando. No creo que supiera dónde estaba ni qué estaba pasando. Papá llamó a la puerta. Silencio. Papá pareció preocupado por un momento. Volvió a llamar. Silencio. Ahora creo que sabía que algo andaba mal. Hizo un trote rápido de regreso a nuestra casa, donde lo escuché en la cocina agarrando el teléfono y hablando con alguien. Esperaba ver que el espíritu del señor Raymond se calmara, pero él simplemente seguía gritando, seguía corriendo por sus habitaciones y atravesando sus paredes. En la naturaleza existe un peligro cuando un animal resulta herido y pide ayuda. A veces, un ser humano bondadoso lo encuentra y lo saca de una trampa. Otras veces, un miembro de la especie lo encuentra y lo salva. Pero la mayoría de las veces, esos gritos atraen a un depredador. Y en este caso, el espíritu del señor Raymond era una sirena. Me quedé pegada a la ventana, observando lo que pasaba, con los ojos pasando de las acciones del mundo físico cuando llegaba una ambulancia al mundo espiritual, donde el fantasma del señor Raymond aullaba y se movía de un lado a otro sin parar. No estaba segura de cómo ayudarlo, así que decidí irme a la cama. Fue entonces cuando lo vi. Durante todo ese tiempo, solo había visto espíritus azules. Humanos, animales o de cualquier otra clase. Fluctuaban en tono y opacidad, claro, pero siempre azules. Esta era la primera vez que veía un espíritu rojo. Caminaba a 4 patas, largo y desgarbado. Sus brazos eran demasiado largos, sus piernas no terminaban en pies sino en 2 garras afiladas. Una en la parte delantera, otra en la trasera. Me tapé la boca, mirando cómo se movía lo que creo que era su cabeza. No tenía ojos, una especie de caparazón pesado cubría la mitad superior de su cabeza. Se dirigía directamente hacia el señor Raymond, que gritaba. Los paramédicos mantenían una conversación educada mientras el animal se abría paso entre ellos, cambiando de fase como un fantasma. Un paramédico se dio la vuelta, como si alguien le hubiera tocado el hombro, pero volvió a mirar a su amigo. Vi un terror primario en los ojos del señor Raymond. Sabía que se trataba de un depredador. Gritó, aullando menos como un hombre y más como un animal, antes de entrar a la fuerza en la casa. La cosa lo siguió poco después. No lo podía ver, pero lo oía. Gritos de pánico, llantos guturales. Y luego silencio. Un silencio inquietante. Tal vez el señor Raymond se había escapado. Tal vez se había ido a algún lugar más lejano en el más allá. Un niño luchaba por comprender la no existencia y el universo ahora le pedía a un niño que comprendiera lo que venía aún más lejos.
Las náuseas me invadieron antes de que mi padre entrara en mi habitación, lo que me hizo apartarme de la ventana. Oye, niña. Yo, oye. El señor Raymond, escucha, él, sí, parecía inseguro de cómo abordar el tema, doblemente teniendo en cuenta que de alguna manera sabía que el señor Raymond había muerto. Está bien, papá, susurré. Creí que era una pesadilla, pero, sé que has tenido pesadillas. Oye, escucha. ¿Quieres desayunar? Lo que quieras. No, no tengo mucha hambre ahora mismo. Pero gracias, papá. Te quiero mucho. Yo también te amo, amigo. Papá cerró la puerta, probablemente queriendo darme un poco de paz mientras procesaba todo esto. Había cosas que procesar, sin duda, pero no quería hablar de ello. Me volví hacia la ventana, observando para ver si la cosa roja se había ido. No había sido así. La cosa roja ahora estaba parada en medio de la calle, con las manos temblando. Manos que terminaban en cuchillos, no en dedos. Y me miraba sin ojos. Me tapé la boca con horror. La lógica infantil decía que la protección contra los monstruos siempre estaba debajo de la manta. Eso tenía sentido para mí, me metí debajo de ella mientras me alejaba de la ventana. Tal vez no se había dado cuenta. Tal vez era solo una coincidencia. ¿Quería atraparme después? ¿Quería matarme? La manta me cubría, la cabeza me tocaba las rodillas mientras me escondía. No necesitaba verlo, podía oírlo. El chasquido y el repiqueteo de sus dedos como cuchillos en las paredes. El resplandor rojo mientras se movía dentro de mi habitación. Estaba atrapada bajo mi manta, temblando. Y cuando entró en mi habitación, simplemente, se quedó allí sentado. Con las rodillas sobre el pecho, justo frente a mí. El tiempo parecía ralentizarse. Me quedé sentado bajo la manta 1 minuto. 20. 2 horas. No lo sé. Pero no se iba, estaba allí, mirándome. Sentí que la bilis me llenaba la garganta. Quería vomitar de pánico y miedo. Experimentando, y en contra del código infantil de lo que te mantiene a salvo, quité la manta. La cosa medía fácilmente 2,5 metros de alto, tal vez más, pero la longitud de sus brazos debía ser de unos 2,5 metros o más. El caparazón de su cabeza era más bien un caparazón, fusionado a la parte superior de la cabeza como un casco. La piel era correosa y roja, tirante y apretada, como cuero estirado sobre músculos. Lo peor era la boca. No tenía labios, ni mandíbulas, ni dientes normales. Lo que vi en cambio fue un agujero afilado y dentado que giraba lentamente como una batidora. Era extraño sentir una mirada sin ojos sobre ti. Nos miramos a los ojos, o al menos creo que lo hicimos, mientras temblaba en la cama. Creo que me había orinado encima, temblando, viéndolo observarme. Me miró de vuelta, aparentemente sin darse cuenta del horror en el que me encontraba. Estábamos en un punto muerto hasta que un dedo largo y huesudo como un cuchillo se desenroscó. Vi cómo ese cuchillo se grababa en la pared de mi habitación, sin dañar el espacio físico, pero sin duda marcando mi habitación en el mundo espiritual. Decía, ¿puedes verme? Miré la pared, luego a ella, luego a la pared. Asentí. Sus fauces afiladas giraban y sus dientes afilados y dentados giraban. ¿Me oyes?, preguntó. Su voz era gutural, como si viniera de un desagüe obstruido por el lodo. Asentí. De todas las palabras que salieron de su boca, no esperaba lo que dijo a continuación. Lo siento. No quería asustarte. Perdón. Un monstruo hecho de cuchillos y piezas dentadas se disculpaba por asustarme. ¿Me escuchas?, pregunté. Sí. Nos miramos fijamente durante un rato incómodo. ¿Cómo sabías que podía verte? Tus ojos son como un faro. Cuando me miraste, pensé que estaba bajo los focos. ¿Le hiciste daño?, pregunté sin rodeos. ¿Le hiciste daño al señor Raymonds? ¿Ese era su nombre?, preguntó. Sí, lo hice. Lo siento. Las cosas son diferentes cuando cruzas al otro lado. Pero eso no lo hace correcto, diría yo. Me miró, como si finalmente hubiera comprendido que era un niño, antes de inclinar la cabeza. Lo entenderás con el tiempo. ¿Cómo te llamas? No debería hablar con extraños. No quiero ser un extraño. Eres la única voz que he escuchado desde que crucé el otro lado. Hizo una pausa, como si estuviera tratando de averiguar cómo comunicarse con un niño. Entonces, ¿cómo te llamas? Los desconocidos no suelen revelar sus nombres. No tengo nombre, respondía. Lo miré. Se me ocurrió, de alguna manera infantil, que no tener nombre era malo. Lo miré de arriba a abajo, temblando, ignorando el pánico. Tal vez pareciera aterrador, pero estaba siendo demasiado amable.
Demasiado educado. El hecho de que alguien tuviera un aspecto horrible no significaba que no pudiera ser bueno. Rocky, le decía. Te llamas Rocky. ¿Por qué? Preguntó inclinando la cabeza. Rocky es el Ranger rojo. Tú eres rojo. Así que eres Rocky. ¿Qué es el Ranger rojo? Lo miré fijamente y me di cuenta de que probablemente no sabía mucho de nada. Ahora que soy adulta, al mirar atrás, me doy cuenta de lo idiota que es todo. El deseo infantil de ayudar. Ignorar mi propia seguridad porque me sentía especial. A las personas especiales nunca les pasa nada malo, decía la mente infantil. De hecho, tú puedes ayudarlo. Y él no lastimará a otras personas. El mal era una elección y tal vez, solo tal vez, yo podría hacerle algo bueno. Rocky, ¿quieres ser mi amigo? Pregunté, sin darme cuenta, en mi juventud, de lo estúpido que era esto, y solo concentrada en cómo podía ayudarlo. Pero tienes que prometerme que te portarás bien. Me gustaría mucho eso. Rocky no hizo ninguna promesa. Solo dijo que le gustaría eso. Cuanto más tiempo pasas en una situación extraña, más se vuelve tu cerebro insensible a la locura que implica. Al principio era extraño, despertarme y ver a veces a Rocky al pie de mi cama. Su aparición era esporádica. Aparecía y desaparecía cuando le parecía oportuno. El tiempo máximo que recuerdo que estuvo ausente fue alrededor de 1 mes y medio. Casi pensé que se había ido para siempre. Quizás se fue al cielo. Luego regresó, como si nada hubiera cambiado. Después de un tiempo, se volvió más extraño cuando Rocky no estaba cerca. Todavía veía espíritus, de vez en cuando, pero no había visto nada parecido a Rocky desde que llegó a mi vida. Lo mantuve en secreto para mis padres. Sumado a todo lo que había sucedido, pensé que ahora era una adulta a los 6 años y demasiado mayor para un amigo imaginario. Es ridículo lo que los niños piensan que es la madurez y, para crédito de mi yo más joven, Rocky no era imaginario. Al principio, simplemente traté de presentarle mis pasatiempos e intereses. Fue de esta manera como descubrí que Rocky no podía ver muy bien los dispositivos electrónicos. Podía distinguir películas, videojuegos y programas de televisión, pero me dijo que a menudo estaban silenciados y llenos de estática. Cuando traté de presentarle los videojuegos, simplemente no los comprendía. Un programa al que juegas. No tiene sentido. Parecía que respondía mejor a los juegos de mesa, aunque tenía que leer las reglas y explicárselas. Fue un viernes por la noche cuando finalmente pregunté por él, sola en mi habitación cuando debería haber estado durmiendo. Mamá y papá no lo sabían, además mi puerta estaba cerrada con llave. ¿De dónde eres? Era una pregunta bastante simple, abierta. Yo era como tú. ¿Eras una persona? Le di la vuelta a una carta a Rocky. Pase, vaya. Yo movería su pieza y colocaría el dinero frente a él, aunque no parecía particularmente interesado. Rocky simplemente parecía disfrutar que lo trataran como una persona en lugar de lo que fuera que era. Sí. ¿Recuerdas tu vida? Yo era una persona. No recuerdo mucho de la época anterior. Recuerdo que era un soldado. Sí. Hice cosas. Maté gente. Fruncí el ceño mientras daba vuelta mi propia carta. Voy directo a la cárcel. ¡Qué asco! Moví mi pieza. ¿Es por eso que eres como eres? Rocky estiró el cuello para mirarme mejor a los ojos. Le gustaba hacer contacto visual, aunque no lo hacía. Es una regla que descubrí más tarde. Cuando matas, cuando te tomas una vida como algo personal, te vuelves más como yo. Lo miré fijamente. Era un tema delicado para un niño, más aún con la franqueza con la que lo planteó. ¿Cómo lo sabes? He encontrado a otros como yo. Puedo oler cuando está cerca. Cuando alguien está a punto de morir. El olor, ¿cuál es tu comida favorita? Moví su pieza, pero lo hice sin mucho entusiasmo. Mi atención estaba en otra parte. Me gusta la pizza con cebolla. Imagínatelo. Pero hace años que no comes. Imagina el olor. El aroma. Tan cerca. Tan delicioso. Era la primera vez que veía 2 rendijas abiertas en la cara de Rocky, justo encima de esa boca, un sonido sibilante de inhalación. No podrías entenderlo. Lo hambriento que te pones. ¿Cómo harías cualquier cosa por ello? Mi mente finalmente había relacionado lo que había sucedido con el señor Raymonds. Pero tú solo persigues a gente mala, ¿verdad? ¿El señor Raymonds era en realidad una mala persona? Otro silbido, pero este era más bien una risa. No, no lo sé, no me importa, simplemente lo necesito. Fruncí el ceño. No era una buena respuesta. Era cruel e insensible, incluso para un niño.
Pero solo deberías perseguir a la gente mala. La vida y el más allá no se preocupan por esas cosas. La mirada de Rocky se fijó más firmemente en la mía. Mírame. Entiéndeme. La justicia, la moralidad, no existen. Cuando estás en el más allá, haces lo que necesitas. Luchas. Te revuelves. Comes. Sobrevives. Porque eso es todo lo que hay aquí. Fue en momentos como este que, al mirar atrás, no creo que Rocky realmente comprendiera lo joven que era. No creo que hubiera sabido que esas palabras rebotarían en la cabeza de un niño. Solo las recuerdo ahora por lo que vendría después. ¿Qué hubiera pasado si simplemente no lo hubieras hecho? Preguntaba, arriesgándome. No fuera de la cárcel. Rocky volvió a reírse entre dientes. Inclinó aún más la cabeza y torció el cuello hasta que casi me miró al revés. Necesito comer. Lo necesito. Pero, ¿te gustan los juegos? Intervino Rocky antes de que pudiera terminar. ¿Quieres jugar a un juego que yo hice? La habitación estaba un poco más fría, pero no iba a dar marcha atrás. ¿Seguro? Es un juego sencillo. Tú eres el jugador. Yo te vigilaré. Durante 5 días. Solo 5. No comerás. El agua está bien. Pero no comida. Tú me dices que pare, pero primero me lo demostrarás. Solo durante 5 días. Si puedes hacerlo, dejaré de darte un festín. Rocky levantó esos 5 dedos que parecían cuchillos. ¿Jugamos? 5 días sin comer es el tipo de desafío que afrontaría un monje. 5 días sin comer cuando eres un niño es casi una negligencia. Sin embargo, estaba seguro. Llámalo arrogancia, llámalo querer ser el héroe de esta historia, llámalo mi esperanza de poder impedir que Rocky se dé un festín. Jugamos. Rocky me ofreció la mano para estrecharme la mía. La tomé y mi mano más pequeña la agarró por la suya. Fue entonces cuando me di cuenta de que la mano de Rocky podía rodear mi torso si estaba en la habitación conmigo. Esos 5 días fueron difíciles, aunque yo tenía mis trucos. Mamá me preguntó si no me sentía bien durante el desayuno, pero yo le ignoré. Le dije que simplemente no tenía hambre. Me dolía la barriga. Durante la cena, papá pensó que estaba triste o molesta, pero le aseguré que no era nada. No creo que ninguno de los dos me creyera, pero simplemente estaban observando. Seguramente, si tenía hambre, al menos tomaría un refrigerio, y era más fácil enojarse con un niño por comer solo dulces y golosinas en lugar de pastel de carne. Lo que me hizo mucho más fácil distraerme fue Rocky. Fiel a su palabra, Rocky me seguía a todas partes. Por lo general, se quedaba en casa cuando yo iba a la escuela o desaparecía para hacer sus cosas. Tratar de aprender las tablas de multiplicar o el uso correcto de la puntuación en una oración era difícil, ya que podía ver a ese gigante carmesí, que se alzaba amenazante en la habitación. La única nota breve fue que un día, mientras caminábamos hacia el almuerzo, Rocky se detuvo. No dije nada y seguí caminando, pero él parecía sentirse atraído hacia otra aula. Mi escuela iba desde el jardín de infantes hasta 8º grado. Rocky se concentró por completo en una clase de historia en la que veía lo que creo que era una película de guerra. Inclinó la cabeza hacia un lado, separándose de mí mientras iba a mirar por la ventana. Se me ocurrió que podía hacer trampa, podía comer algo rápido. Ya era el 3er día y el agua comenzaba a no ser suficiente. Necesitaba más. ¿Solo un refrigerio rápido? No, pensé. Los Power Rangers no harían trampa y yo tampoco. Rocky se reuniría conmigo más tarde después del almuerzo. Era la hora del recreo y yo estaba distraída jugando a la pelota. Rocky me seguía, mirando a los niños jugar, mientras yo vigilaba el campo exterior. ¿Comiste? Me preguntaba sin rodeos, sin un rastro de confianza en su voz. No. Bien. Yo lo haría. Rocky dejó de decir lo que estaba diciendo. Aquellas hendiduras en su rostro donde se le abriría la nariz, absorbieron profundamente el aire del después. Un gemido bajo y gutural surgió de su garganta, sus palabras se detuvieron. Todos los músculos de su cuerpo se flexionaron, tensándose, sus dedos se retorcieron mientras olía algo. «Rocky», susurré, confundida. No me respondió. No creo que supiera quién era yo. Se puso a 4 patas y empezó a correr. Era exactamente como lo vi cuando murió el señor Raymond, un coloso salvaje y arremetiendo. Lo peor de todo era lo silencioso que era. Ese silencio me permitió oír fácilmente el rebuzno de algo a lo lejos. La dirección hacia la que Rocky había empezado a correr. Era la hora del festín. Idiota. La pelota.
Estaba tan distraída que no me di cuenta de que la pelota había caído en mi campo. Los otros niños estaban bastante molestos conmigo por eso. Terminaríamos el juego, pero no volvería a ver a Rocky durante el resto del día, ni durante los siguientes 3 días. En cualquier momento, podría haber hecho trampa, pero era demasiado terca. Era demasiado orgullosa y estaba demasiado segura de mi victoria. Rocky regresaría, vería que había ganado, renunciaría a festejar y él, no sé. ¿Iría al cielo? ¿Dejaría de ser un monstruo aterrador? No sabía qué era la victoria. Al 5.º día, me sentía letárgica y enferma. No tenía suficiente agua y me sentía mareada cuando subí y bajé del autobús escolar. Me pregunté si Rocky había abandonado. ¿Se había ido porque sabía que perdería? No lo creo. Simplemente ya no quería participar. No me importaba. Todo lo que sabía era que cuando llegué a casa con mamá, Rocky estaba allí. Me vio entrar y me siguió cuando pasé por la sala de estar. Solo faltaban unas pocas horas. Con aire de suficiencia, pensé que tenía miedo de perder. Ocurrió tal como dijo que sucedería. El olor me llegó a la nariz y me hizo salivar de inmediato. Respiré profundamente por reflejo. Papá todavía llevaba puesta su ropa de trabajo y estaba hablando por teléfono con alguien que tenía una conversación seria. ¿Podemos permitirnos eso? Sí, podemos. Espera un segundo. Había dejado el teléfono a un lado mientras me miraba. Hola, amigo. Mamá y yo estábamos bastante preocupados por ti. Pensamos que esto ayudaría. En retrospectiva, fue su último esfuerzo para hacerme comer antes de llevarme al médico para mi huelga de hambre improvisada. Por más cariñosos que fueran, conocían bien mi comida favorita, pizza con cebolla. A mamá no le gustaba la pizza, a papá le gustaba solo con queso. Esto era para mí y solo para mí. No me enorgullezco de cómo debió haber sido. Ni siquiera me molesté en poner un plato. Yo, con 6 años, corrí hacia la caja, la abrí de golpe y comencé a atiborrarme de pizza. Tenía demasiada hambre. Habían pasado días. Tenía un hambre voraz. Tenía las manos manchadas de grasa, queso en la cara, el crujido de las cebollas cuando las mordía. Era exactamente lo que quería y necesitaba. Comí hasta saciarme y un poco más, pero eso no fue lo que me hizo dudar. En un rincón de la habitación, Rocky estaba sentado allí. El agujero que tenía por boca adquiría una forma oblonga, como si estuviera tirando de él en 2 direcciones largas. Más dientes y colmillos dentados, que me mostró. Juro que vi algunos manchados de azul, pero creo que tal vez me había muerto de hambre y estaba viendo cosas. Pero no estaba alucinando su expresión ni la forma de su boca. Rocky me estaba sonriendo. Terminé vomitando unas 2 horas después. Resulta que pasar casi 5 días sin comer y que tu único sustento sea una pizza grasosa no le sienta bien al cuerpo. Pero eso no me molestaba. Lo que sí me molestaba era perder. De niña, nunca me gustó perder. Me sentía mal. No ayudaba el hecho de que estuviese tan cerca de ganar, porque mis estúpidos padres me lo habían robado al traerme mi comida favorita. Después de que mamá y papá me ayudaran a volver a la cama y me pidieran que descansara, me quedaba mirando el techo. Podía ver a Rocky con el rabillo del ojo, esperando hasta que oyera que la habitación de mamá y papá se cerraba antes de hablar. Deja de sonreírme. Eso fue trampa. Ya te lo dije. No hay justicia ni aquí ni en el más allá. Podría haberlo hecho. Tal vez podrías haberlo hecho. Tenía tanta hambre. Rocky, sin embargo, dejó de sonreír. Se abrió paso lentamente hacia mí y se sentó junto a la cama, paralelo a mí. Ahora sabes por qué no puedo parar. Ese hambre. Ese dolor. Lo siento todo el tiempo. Necesito que se detenga. Necesito que termine. Incluso ahora, estoy en agonía. Hablar me ayuda a olvidar. Pero nunca se va. Ya sea napalm o una fogata, sigue siendo fuego. Siempre está ahí, quemándome. Lamento que sea así para ti, le decía. Si pudiera parar, lo haría. Pero no actúo por odio, ni por venganza, ni por rencor. Lo hago porque lo necesito. Me hizo sentir triste por Rocky. No podía evitarlo. Pero la tristeza duraría solo un momento. No podía evitarlo. Probablemente nunca se detendría. ¿Podría morir Rocky? ¿Era posible que muriera y falleciera? ¿Podría aparecer algo más grande y más malo que él? No lo sé. No quería saberlo. Rocky daba miedo, sí, pero la idea de algo más grande que él daba más miedo. ¿Rocky? Pregunté. ¿Sí? Si muriera, ¿seguiríamos siendo amigos? Silencio. Un silencio absoluto y terrible.
Era casi como si por primera vez Rocky quisiera ser selectivo con la forma en que expresaba las cosas. Después de ese silencio inmóvil, finalmente habló. ¿De verdad quieres la respuesta? Ahora me tocaba a mí callar. No quería saber, pero lo sabía. Nada dura para siempre. Nada dura eternamente. Un día, las cosas mueren. En cierto modo, mi silencio fue mi respuesta. En un momento dado, mi conocimiento sobre el más allá me había dado paz. Ahora me hacía reconsiderar todo. No podría estar cerca de Rocky cuando muriera. Pero ¿y si hubiera ocurrido un accidente? ¿Y si un meteorito cayera sobre mi casa esta noche? ¿Y si me atropellara un coche? ¿Y si Rocky estuviera allí? Eran cosas en las que un niño no debería tener que pensar. Rocky me observaba mientras yo me sentaba a contemplar y optaba por unirse a mí. Esos dedos largos y afilados descansaban sobre mis rodillas huesudas mientras miraba hacia adelante. ¿Cuántas veces me había visto dormir? ¿Cuántas más lo haría? ¿Podría huir de él? ¿Y si iba al espacio? Tal vez así podría escapar de él. Mi amigo se convirtió mucho menos en un amigo, mucho más en un presagio con cada pensamiento y fantasía que pasaba sobre cómo escapar de él. Estaba tan concentrado en mí mismo que no había considerado que la muerte podría sobrevenirle a alguien cercano a mí.